Bien, a continuación queremos ya dar la bienvenida a uno de nuestros invitados que se encuentra de manera virtual con nosotros a través de un enlace vía Zoom. Nos referimos al parlamentario andino. No, antes de ello tenemos al jefe del INPE, Javier Yaque, quien nos va a dar detalles de cómo podría ser el proceso para poder elegir o determinar qué establecimiento penitenciario estaría llegando el expresidente Alejandro Toledo luego de que culmine el proceso de extradición. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Sí, muy buenas tardes. Quisiéramos que nos explique, por ejemplo, cómo se va a desarrollar este proceso para poder determinar a qué establecimiento penitenciario sería trasladado Alejandro Toledo, el expresidente de la República, una vez que sea extraditado a nuestro país. ¿Cuál es la diligencia a seguir? Luego que el extraditado llegue al Perú, es evaluado por un médico para verificar su estado de salud, es identificado por la policía y luego que pase a disposición del juez, que es el que ha hecho el requerimiento o hizo la orden de captura porque no se presentó al proceso, el juez va a disponer su internamiento a un penal. ¿Por qué? Porque ya ha dictado prisión preventiva para él. Una vez que disponga el internamiento, pasa a manos del INPE. El INPE lo recibe, también lo identifica. ¿Qué implica ello? Que va a tomar sus datos, sus huellas dactilares, su impresión molar y otros datos concernientes a la persona. Luego de la identificación pasa a una junta de clasificación integrada por 3 profesionales, un psicólogo, un abogado y un asistente social, quienes de manera autónoma lo van a clasificar y van a determinar a qué penal va y cuál es el régimen que le corresponde. Puede ser un régimen ordinario o régimen especial, régimen cerrado especial. Determinado el establecimiento penal, entregan el resultado, se registra en nuestro sistema y pasa nuevamente a manos de la policía para que lo conduzca hasta el penal que se ha determinado. Es labor policial llevarlo hasta el establecimiento con la custodia que corresponda. Para determinar qué establecimiento penitenciario, sabemos que hay el trabajo de esta comisión que va a evaluar y tomar en cuenta distintos factores. ¿Cuánto demora ese proceso? ¿Tiene que él primero haber llegado a nuestro país? Sí, claro, tiene que ser puesto a disposición del INPE de manera física, es decir, se lo entregan a la institución para que lo registre como un nuevo ingreso en el sistema y luego vienen las otras etapas que te he comentado. Eso no es posible de manera virtual o vía documentación, solo es presencial. ¿Y esto puede tardar cuántos días una vez que llegue a nuestro país? ¿Podría ser 3, 4 días, 5 días? No. Una vez que llegue a nuestro país, una vez que la policía lo recibe y lo evalúa médicamente, de inmediato, en no más de 1 hora, lo pone a disposición del juez, quien hace una breve audiencia de control de identidad. Esa audiencia también puede demorar no más de 1 o 2 horas, lo que señale el Poder Judicial, y en la hora siguiente es puesto a disposición del INPE, quien toma su decisión también en no más de 1 hora. Es decir, desde que el extraditado llega a nuestro país, la decisión que se tome a qué penal va es en el día y es en unas 4 o 5 horas máximo. Ahora, teniendo el antecedente de expresidentes detenidos, en el caso en un momento Ollanta Humala, en el caso del expresidente también Alberto Fujimori, ¿podría ser el penal de Barbadillo el lugar donde sea trasladado? Así es muy probable que vaya al penal de Barbadillo. ¿Qué elementos se tienen en cuenta y por qué es que consideran que ese sería el establecimiento penitenciario donde podría ser trasladado Alejandro Toledo? El penal de Barbadillo no está en la lista de penales
que son clasificables, materia de clasificación. Otros penales como Ancón, Callao, Ancón 1, Ancón 2, Castro Castro, Lurigancho, sí son materia de clasificación. Él podría ir al penal de Barbadillo, dependiendo del régimen, pero especialmente atendiendo a sus condiciones personales, entre otras, la de expresidente de la República. También el tema de su edad, problemas de salud que él ha señalado tener, y también para poder tener estas audiencias virtuales. Sí, el penal tiene las condiciones para llevar a cabo audiencias virtuales, no solo este penal, en buena cuenta, todos los penales a nivel nacional, salvo el de la base naval, tienen las posibilidades de llevar a cabo audiencias virtuales. El de la base naval tiene una zona del Poder Judicial para realizar este tipo de audiencias. Ahora, ¿quién decide el medio mediante el cual sería trasladado, ¿no? Ya hemos visto en ocasiones anteriores, cuando se trasladaba detenido a un expresidente, todas las medidas de seguridad. En algún momento incluso se llegó a utilizar helicóptero en el caso de Ollanta Humala, ¿no? En esta situación, ¿quién decide el medio de transporte? Sí, se utilizó ese medio tanto para el expresidente Ollanta como el expresidente Pedro Castillo. Quien decide el medio a utilizar es la Policía Nacional. Ellos deben estar elaborando su plan de operaciones y en su plan de operaciones consideran las condiciones de viabilidad, ya sea terrestre o aérea. Depende de ellos. Se habló de la posibilidad de emplear grilletes electrónicos en el caso de Alejandro Toledo. ¿Cómo va ello? Bueno, ese es otro tema. Tendría primero que solicitarlo en una audiencia determinada, pero eso tendría que ocurrir después que ingresa él al sistema del Instituto Nacional Penitenciario. Lo veo poco probable que de inmediato podría aplicársele, porque me parece, no recuerdo en este momento, que los delitos cometidos por él, de los cuales se le acusa y en materia de procesamiento, están dentro de los delitos en los que se prohíbe la utilización de la vigilancia electrónica personal, más conocida como grillete electrónico. ¿Y cómo va precisamente este programa utilizando este tipo de accesorios que usted ha hecho mención, el tema de los grilletes electrónicos? ¿En qué caso amerita su uso? Amerita en casos de condenados a delitos no muy graves, no delitos de alta lesividad, y en el tiempo que está vigente la norma, que ya tiene 10 años, lamentablemente se han implementado muy pocos. Es decisión del Poder Judicial imponer el grillete. En buena cuenta lo que hace es disponer la libertad de la persona, pero no es que quede totalmente libre, convierte esa pena privativa de libertad en una pena con grillete electrónico, pero las ha impuesto en muy pocos casos. En estos 10 años, actualmente tenemos solamente 45 grilletes que se han colocado en igual número de personas o un poco más porque algunos han ido cumpliendo y han ido dejando ya el grillete, pero realmente que son muy pocos. La idea del uso del grillete está orientada a deshacinar los establecimientos penales, pero si tenemos 90.000 privados de libertad y solo 40.000 unidades de albergue, por lo tanto nos faltan 50.000 unidades, 45 grilletes no incide de manera importante en, en el hacinamiento, en disminuir el hacinamiento. Creemos que la implementación o la aplicación de los grilletes tiene que tener un cambio radical, y ese cambio radical podría ser a través de una nueva ley que ahora sí, de una vez por todas, disponga cómo se colocan estos grilletes, establezca las condiciones para que sean una realidad.
Estos grilletes, actualmente el INPE los tiene bajo su control. La tecnología permite un control muy eficiente y muy eficaz a quien se le coloca, y creemos que en un primer piloto deberían colocarse por lo menos 500 grilletes para que realmente tengan incidencia en este hacinamiento que hay en cárceles, en una primera parte, pero además la segunda parte tendría que tener unos 2.000 grilletes para que se sienta que en esas 50.000 unidades de albergue que tenemos de déficit realmente incida en algo 2.000 internos o 2.000 privados de libertad menos. La persona no sale libre, sigue bajo control con el grillete electrónico. El hecho que pueda caminar, estar fuera de un penal, no implica que está absolutamente libre, está bajo control. Él tiene que seguir una ruta para ir, por ejemplo, a trabajar. Si cambia de ruta, es como el Waze, lo detectamos de manera inmediata porque sabemos por qué calles puede trasladarse. Si no cumple, se le revoca esta concesión y vuelve al penal, y ya no más se le concede un beneficio como el uso de la vigilancia electrónica. Esto podría ser para casos de arresto domiciliario o la libertad con restricciones, como usted lo ha señalado, pero ¿es mucho más económico el uso de grilletes que, por ejemplo, el costo que representa tener a un reo en un establecimiento penitenciario por día o por mes? El costo de un privado de libertad por mes aproximadamente oscila en 1.000 soles. El costo de un grillete es ligeramente más caro, 1.200 a 1.500 soles. Los beneficios que se obtienen para no ingresar a una persona a la cárcel son enormes, pero yo solo le estoy refiriendo el costo de la manutención del privado de libertad. Pero una unidad de albergue, es decir, una celda con todos los aledaños que tiene una unidad de albergue, me refiero al taller, a la escuela, a la unidad administrativa y todos los servicios de un penal, cuesta aproximadamente 35.000 dólares, más de 100.000 soles. En consecuencia, el costo de un grillete es mucho más barato. Además, que la persona no es alejada de su familia, lo cual consideramos que es de vital importancia para que luego se reinserte en la sociedad y realmente tome conciencia que es posible que nunca más vuelva a delinquir porque el Estado le dio una posibilidad y no lo ingresó a un establecimiento penal. Ahora quisiera que nos expliques sobre este programa que vienen impulsando y promoviendo, el de penas carcelarias. El de cárceles productivas Cárceles debe productivas. ser. Este programa inició el año 2017 como consecuencia de un decreto legislativo que reguló el trabajo en cárceles. El trabajo en cárceles data de hace muchos años, hace más de 30 años que en las cárceles se trabaja, pero había un trabajo un poco desarticulado. Cada interno trabajaba a su buen saber y entender, y si bien habían algunos privados que ya ingresaban a los penales a producir, gracias a la ley de cárceles productivas, estos privados ahora están bajo un mejor control del INPE, y el INPE puede fiscalizar este trabajo para evitar también la explotación en cárceles. Y las consecuencias del trabajo son las siguientes: de los 90.000 privados de libertad, 26.000 actualmente trabajan. De esos 26.000, más de 2.000 trabajan bajo cárceles productivas con empresarios privados. Estos empresarios privados ahora retienen el 20% del sueldo del privado de libertad para pagar la reparación civil. Es decir, el trabajo en cárceles ahora permite resarcir el daño causado. La víctima siempre se ha sentido alejada del proceso, siempre la víctima ha sentido que no le pagan el daño que le causaron, sino hasta que quien cometió el delito le va a pagar o a cancelar
cuando ya cumplió la pena. Si estamos hablando de una pena de 5 o 10 años, la víctima siente que le han pagado, o finalmente el obligado lo paga al término de la misma. Nuestro mensaje es que apenas ocurrido el hecho y sentenciada la persona, podemos pagarle la reparación civil por partes, cada mes con el trabajo de quien lo agredió, de quien cometió el ilícito, y va resarciendo el daño en un tiempo mucho más corto. Y ya Adicionalmente, hemos implementado cero analfabetismo en cárceles. ¿Y por qué? Porque en cárceles 6 de cada 10 no han acabado educación secundaria. Pero no solo eso, sino que detectamos que para este año teníamos más de 540 privados de libertad analfabetos y no se habían matriculado. Los hemos matriculado, todos están insertados en el programa de analfabetismo que tenemos con el Ministerio de Educación. Y las consecuencias de ello van a ser que en el futuro ningún privado de libertad analfabeto que ingresó al sistema va a salir sin saber leer y escribir. Todos van a salir alfabetos. Esto les va a cambiar no solo el tema educativo, sino que luego de aprobar este programa de alfabetización, van a ser insertados en educación primaria, si correspondiera, en educación secundaria y en su momento en una educación técnica, para que cuando salgan libres tengan un conocimiento técnico para poderse desempeñar en alguna labor de la cual han aprendido en el penal. Doctor, ya para terminar, usted señaló que este programa Cárceles Productivas permite a los reos poder desempeñar alguna labor, algún oficio, y las ganancias que ellos perciban permite al pago de la reparación civil que muchas veces no se daba, no se cumplía. ¿Ya se viene efectuando el pago de estas reparaciones civiles con este programa? Así es. ¿Equivalente a cuánto ya se ha podido pagar? Los empresarios que trabajan en los penales, ya hemos agrupado a algunos de ellos, quienes a su vez han convocado a sus trabajadores, y ya tenemos 70 de ellos que han hecho 90 depósitos. Depositar la reparación civil cada mes, créame que es bastante complejo. No es fácil acercarse al Banco de la Nación y hacer un pago. Felizmente el banco nos apoya en este proyecto, nos ha designado una agencia determinada, ha dispuesto que una ventanilla del banco recibe estos pagos, porque es bastante engorroso, demora hacer cada pago. En el futuro, nosotros le vamos a pedir al Poder Judicial que disponga que la víctima abra una cuenta, porque claro, después de realizado el depósito, hay que presentar un escrito al juzgado informando que ya se pagó, el juzgado le notifica a la víctima tiene que ir al juzgado, luego que va al juzgado y le endosan ese certificado, va al banco y lo cobra. Es un circuito muy largo y que tiene un costo, y quizás lo que cobren mes a mes no sea muy significativo, pero poco a poco irá acumulando un monto hasta que de a pocos también logremos el pago parcial pero significativo o total de la reparación civil impuesta. Queda claro entonces el objetivo de este programa de cárceles productivas, importante la labor que se viene desarrollando. Ya para terminar, usted nos ha señalado que es muy posible de que una vez sea extraditado el expresidente Alejandro Toledo, la comisión encargada de evaluar y determinar a qué establecimiento penitenciario será o sería trasladado Alejandro Toledo pueda ser, cabe la posibilidad de que sea el penal de Barbadillo, donde se encuentra actualmente el expresidente Alberto Fujimori. Precisamente, de no ser este el establecimiento penitenciario, ¿cuál otro establecimiento reúne las condiciones? Miren, si bien tenemos hacinamiento en nuestros penales, a pesar del hacinamiento, siempre esta Junta de Clasificación los envía a penales hacinados o no hacinados. Lamentablemente, tenemos unos penales más hacinados que otros. Por el delito, yo no tengo detalles del
la resolución que dictó la prisión preventiva, pero de hecho esta Junta de Clasificación sí la va a tener al momento que tome su decisión. Por lo tanto, me sería difícil a mí en estos momentos señalar un posible penal. Pues, hay varios penales en la ciudad de Lima, pero no podría yo especular porque creo que debemos hablar de manera técnica y la única manera técnica es teniendo la resolución con la cual yo en este momento no cuento. Ok, pero dentro de los penales, establecimientos penitenciarios que reúnen las condiciones, a eso me refiero yo, tratándose de un expresidente, tratándose de que es prisión preventiva, ¿no? Tratándose también de que va a necesitar ameritar audiencias virtuales, ¿qué otros penales reúnen las condiciones? Mire, todos los penales llevan a cabo audiencias virtuales. Recordará usted en la pandemia que se suspendieron los traslados, las salidas de privados de libertad. Todos los penales tienen la conexión a Internet para audiencias virtuales, y no solo en Lima, es a nivel nacional. Por tanto, reitero, no podría yo especular. De hecho, por su condición de expresidente, es más factible que vaya al penal de Barbadillo, pero de ahí a más no me atrevería yo a adivinar qué penal podría ser. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber ahondado en cuanto a qué concierne este proceso una vez que se proceda con la extradición del expresidente Alejandro Toledo y cuáles serían los plazos a cumplirse hasta que se pueda determinar a qué establecimiento penitenciario sería trasladado. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Bien, estuvo con nosotros entonces el señor Javier Yaque, el jefe del INPE. Bien, a continuación nos vamos.